Listo, entonces comenzamos. Bueno, el taller se llama Filosofía para la Vida Diaria y hoy vamos a iniciar hablando, bueno, ya hablamos del objetivo principal, que es la promoción del pensamiento crítico en ustedes los participantes. Sería importante para que al final, al momento de responder sus dudas o al momento de plantear ustedes sus dudas, pudieran tomar alguno que otro apunte sobre aspectos que les parezcan importantes acerca de los temas que vamos a ir tratando. Bueno, claro, pueden externar cualquier opinión, no solamente hacernos preguntas. La sesión de hoy, que es la primera de una serie de sesiones acerca de la filosofía en la vida cotidiana, es acerca de la importancia de saber razonar. El motivo de que en esta primera sesión hablemos de la importancia de saber razonar es que todo lo que vayamos viendo se pueda leer a partir de esta idea, a partir de la idea de que sin la razón no podemos avanzar mucho. Es decir, si no incorporamos un buen razonamiento, la hora tanto de plantear preguntas como de proceder a las discusiones, va a ser muy difícil dar un paso hacia adelante. Entonces se trata de no quedarnos atrás en este sentido. Por eso empezamos con esta parte, la importancia de saber razonar. Primero hablamos un poco acerca de la sensibilidad y la inteligencia. Para quienes ya estén familiarizados con la filosofía, les vamos a pedir un poquito de paciencia si ya conocen determinados datos que vamos a ir exponiendo, precisamente para aquellos que no están tan familiarizados. Primero, ¿qué cosa es esto de sensibilidad e inteligencia? Ambas cosas obedecen o tienen que ver con la manera en la que todos los seres humanos naturalmente conocemos. ¿Qué es esto de conocer? Es precisamente hacer que en mi inteligencia, es decir, en mi mente, por así decirlo, puedan existir datos que me vienen dados a partir de las experiencias que yo voy teniendo. ¿Y cómo se tienen esas experiencias? Pues siempre inician a través de la sensibilidad. No nos referimos en filosofía, cuando decimos sensibilidad, a esa capacidad o a esa disposición emocional de las personas hacia el mundo o hacia su propia experiencia. Con sensibilidad nos referimos simplemente a todo el conjunto de sensaciones que nos llegan del exterior o todo el conjunto de sensaciones a las que la experiencia da lugar. La vista, el tacto, el olfato, el oído, etcétera. Todo eso son los órganos o las facultades que me permiten tener sensaciones acerca del mundo. Entonces, con la sensibilidad inicia el conocimiento. Vamos a hacer primero una distinción aquí. Por ejemplo, tenemos esta imagen que es de un artista llamado Escher, espero estarlo pronunciando bien. Ante esta imagen se nos presentan dos tipos de experiencia o dos partes de la experiencia que podríamos dividir en dos. Primero está la parte sensorial, que significa que lo primero a lo que yo me enfrento cuando observo esta imagen es precisamente a lo que me ofrece mi vista, mi visión, mi capacidad para sentir las imágenes, o sea, mi capacidad para recibir las imágenes. Entonces, mi sensación, ¿qué es lo que me estaría dando? ¿Qué es lo que me estaría ofreciendo cuando yo estoy observando esta imagen? Lo único que me está ofreciendo son impresiones. ¿Qué quiere decir impresiones? Que no me da el entendimiento absolutamente de nada. Solamente me ofrece figuras, me ofrece formas, me ofrece sombras, me ofrece pues cosas alargadas que yo puedo percibir ahí, me ofrece colores. Es lo único que yo estoy recibiendo a través de mi sensación. Pero ¿qué ocurre después en el proceso de conocer? Lo que viene después ya no me lo da mi sensación, sino que me lo da mi inteligencia. Mi aparato sensorial ya recogió esos datos de las formas, las figuras, y luego estos datos son procesados por la mente a través de la inteligencia para hacer la abstracción, ese proceso tan importante para el conocimiento que es la abstracción. Consiste en separar la parte inteligible de las cosas, o sea, separarlo precisamente para que pueda llegar a mi inteligencia.
separa de las cosas que me da mi sensación. En este caso, ponemos este ejemplo, ¿qué es lo que me daría mi inteligencia? Ya la sensación me dio algunas formas, mi inteligencia lo primero que me daría son algunos conceptos. El concepto es la unidad básica del entendimiento, por decirlo de alguna manera. Aquí lo estamos dividiendo, por ejemplo, en la acción, es decir, qué cosa es lo que hace esa figura que yo tengo enfrente. Pues puedo decir la figura resalta, para poner un ejemplo muy básico. Pero hay otro tipo de conceptos a los que puede obedecer mi entendimiento de la cosa. Por ejemplo, la pasión. La pasión, ¿qué cosa es? Lo que padece esta cosa. Es decir, la figura es observada. ¿Por qué padece? Porque en este caso ya la figura no está realizando ninguna acción, como la acción de resaltar, la acción de poseer colores, de poseer luz. Ya no realiza una acción, sino que en este caso recibe una acción, recibe mi observación. Por eso se llama pasión. Los demás son lo mismo, son ejemplos de conceptos. Por ejemplo, la cualidad es un concepto, el tiempo es un concepto, el espacio es el que dice en dónde, el tiempo es el que dice cuándo. Entonces, todas estas concepciones son las unidades que les van a dar forma a las cosas que yo voy a recibir en mi entendimiento de mi experiencia sensorial. ¿Para qué? ¿A dónde nos lleva todo esto? Al final todo esto nos lleva a a lo que podríamos llamar el fin último de la inteligencia, que es conocer. Pero ¿qué es eso de conocer? Es tener en la mente las esencias de las cosas. Para eso es la inteligencia. Repito, la sensación me da las impresiones que luego yo voy a usar como materia prima para que mi intelecto capte las esencias. Bueno, perdón, explico rápido qué es la esencia. La esencia es el qué de las cosas. Es decir, la esencia es lo que hace que cada cosa sea lo que es y no sea algo más. Eso es la esencia. Otra forma de decirlo es que la esencia es la unidad inteligible primaria de cada una de las cosas. Yo veo, por ejemplo, frente a mí una cosa cuadrada que tiene diferentes botones, tiene una pantalla, entonces yo me siento frente a ella y además puedo procesar datos con esta cosa. Estoy hablando de mi computadora. Claro, decir botón ya es tener un concepto de algo, el concepto de botón. Decir cuadrado es otro concepto. La figura o la extensión o el tiempo, es decir, aquí, ahora que estoy observando este objeto, todas estas son unidades del entendimiento, son lo que ya decía, los conceptos. Pero ¿cuál es la unidad primaria? Es decir, ¿cuál es la cosa que cohesiona, la cosa en la que se aglutinan todos estos conceptos como una unidad? Que es la computadora. Porque cuando yo observo una computadora, no me pongo a pensar, antes de pensar en computadora, no me pongo a pensar en cosa cuadrada, no me pongo a pensar en cosa negra o dorada, sino que lo primero que pienso es computadora. Ya después, si quiero analizar esos datos, ese dato de la computadora, ya entonces hago otro ejercicio que es la reflexión y el análisis, donde ya empiezo a hacer otros procesos de abstracción y entonces ya digo, ah, pues es de este color, tiene tal forma, tiene tal peso, está aquí y ahora, pero ya serían procesos alternativos, por decirlo de alguna manera. No sería el primer proceso inmediato que yo realicé con mi entendimiento, el cual fue, repito, la percepción de la esencia. Primero, mi entendimiento lo que capta es computadora. Y lo mismo pasa con las demás cosas, con las plantas, con las personas, con todo lo que compone mi entorno. Ya después viene la razón a hacer lo suyo. Ahora pasamos a la segunda Bueno, parte. antes, Ah, súper rápido, ¿me regalas la diapositiva anterior, por favor? claro. Únicamente para puntualizar, como sabemos, la filosofía tiene varias ramas. Entonces, esto, digamos, pertenece al terreno de la ontología. La ontología, a su vez, pertenece al terreno de la metafísica y más concretamente lo que explica René respecto a la inteligencia y a cómo es que podemos entender la realidad pertenece a la rama de la nociología. Entonces, igual para que lo tomen en cuenta. Ya. Bueno, qué bueno que me regresé porque había
Me salté esta parte. Aquí tenemos hasta arriba algo que dice sensibilidad particulares, intelecto universales. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, ya expliqué qué es lo que percibimos con la sensibilidad o el aparato sensorial y qué es lo que percibimos con el intelecto. Otra forma de decirlo para tener una mayor conciencia de aquello de lo que estamos hablando es que la sensibilidad percibe solamente cosas particulares. ¿Por qué? Porque percibe concretamente las cosas tal y como ya están dadas. Lo que percibe, es decir, si yo capto, por ejemplo, la computadora, lo que mi sensación me está dando es únicamente esta computadora que tengo aquí enfrente. Pero cuando llega a mi entendimiento ya bajo la forma de una esencia, ya es algo universal. ¿Por qué es universal? Porque esa unidad inteligible llamada computadora no solamente le pertenece a esta que yo tengo enfrente, sino que es algo que le corresponde a todos los particulares, es decir, a todos los objetos particulares a los que les corresponda la misma esencia, a los que les corresponda el mismo conjunto de características esenciales de esta cosa que es la computadora. De tal manera que cuando yo entiendo lo que es esta computadora, puedo en ese momento entender, o a partir de ahí entender que todos los objetos similares son computadoras. Es decir, todos los objetos que tengan las mismas funciones, las mismas características primordiales. Entonces, eso quiere decir que la sensibilidad capta particulares y que el intelecto capta universales. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de otra cosa. Ya estábamos viendo un poco, nos empapamos un poco acerca de cómo se inician los procesos de conocimiento. Pasamos a la segunda parte, donde vamos a hablar, solo para tratar de quitar un poquito de humo acerca de esta cuestión, que es lo de la demostración y la muestra. Esto va a ser importantísimo siempre que nosotros, cualquiera de nosotros en nuestra vida individual, queramos pedir explicaciones sobre cualquier cosa. No podemos llamarnos personas que razonan adecuadamente y nosotros continuamos en esta confusión en caso de que alguno la tenga, porque es una confusión muy común en el mundo de hoy. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué radica esta confusión? Radica en tomar una por la otra, es decir, en pensar que la demostración es lo mismo que la muestra. Normalmente cuando alguien pregunta o hace alguna afirmación que no es muy creíble, los otros le contestamos, pues bueno, demuéstrame que lo que estás diciendo es verdad. Es completamente válido pedir una demostración. El problema es creer que cuando estamos pidiendo una demostración va a bastar que nos den una muestra. La muestra consiste en hacer presente a los sentidos, y ya hablábamos del aparato sensorial, consiste en hacer presente a los sentidos alguna cosa. Por ejemplo, si alguien me dice que los tiburones de dos cabezas existen, si lo que yo espero es ver un tiburón de dos cabezas, si lo que yo espero es que esa persona me muestre un tiburón de dos cabezas, no puedo decirle, demuéstramelo. ¿Por qué? Porque ya decimos, una muestra es pedir que se haga presente a los sentidos alguna cosa. Entonces, si lo que yo espero para creerle es que me enseñe un tiburón de dos cabezas, no le estoy pidiendo una demostración, lo que le estoy pidiendo es una muestra. Entonces, lo correcto es decir, bueno, muéstrame que existen los tiburones de dos cabezas. Y entonces la persona me lleva el tiburón de dos cabezas, en ese momento le creo. Bueno, es cierto, ¿no? Existen los tiburones de dos cabezas. Pero que quede claro, lo que me dio fue una muestra. Por otro lado, la demostración, que nunca debe confundirse con la muestra, ya no es pedir que se haga presente en mis sentidos alguna cosa. Ya no es decir, ya no es pedir que a mi vista le traiga el tiburón o que si me está hablando de algún sonido yo lo pueda escuchar. Ya no estoy pidiendo eso. Cuando pedimos una demostración, lo que estamos pidiendo es el razonamiento por medio del cual a mí se me haría evidente racionalmente que tales cosas existen. Es decir, que la afirmación que me está poniendo enfrente es verdadera. Aquí ponemos el ejemplo. Yo quiero una muestra de que existen los tiburones, simplemente pido ver al tiburón. Pero si yo quiero la demostración, ni siquiera necesito ver al tiburón, porque lo que estoy pidiendo es algo racional. Aquí en el ejemplo consiste en el siguiente razonamiento, en el siguiente orden argumentativo. Primero decimos, las mutaciones existen. Siguiente premisa del argumento.
la cualidad de bicéfalo es una mutación, es decir, que existen mutaciones que consisten en tener dos cabezas. Siguiente premisa, todos los animales son susceptibles de mutar. La siguiente, el tiburón es un animal. Y la siguiente, la última premisa sería, los tiburones han experimentado todo tipo de mutaciones. Cuando nosotros unimos todas estas premisas, que parecen ser muchas, en realidad no son tantas, pero parecieran ser muchas, cuando las unimos y las procesamos adecuadamente con la razón, vamos a llegar a la conclusión de que, en efecto, los tiburones bicéfalos, es decir, los tiburones de dos cabezas, existen. Aquí está la demostración. Entonces, nunca debemos confundir una cosa con otra. ¿Por qué estamos mencionando esto? Porque cuando queremos razonar acerca de algún asunto, si llega a suceder que para que nosotros podamos cotejar que alguna cosa puede existir o no existir, normalmente pedimos demostración cuando en realidad estamos pidiendo muestra. Y no todos los objetos inteligibles, son susceptibles de muestra. ¿Por qué? Porque hay cosas que los sentidos no pueden percibir y que sin embargo existen. Un ejemplo es el conocimiento mismo. El conocimiento no es algo que yo perciba con mis sentidos. El conocimiento es algo que yo percibo con mi inteligencia. Entonces, si yo quiero conocer que el conocimiento mismo existe, no puedo pedir una muestra de ninguna manera. Lo que debo pedir es una demostración, es decir, el conjunto de principios o el conjunto de premisas que forman el argumento racional que a mí me lleva a concluir que tal cosa existe o que tal cosa es verdadera. Y viceversa. No puedo pedir una demostración cuando lo que yo espero es ver una cosa con mis ojos, valga la redundancia, o con lo que yo espero es escuchar o es tocar algo, sentir algo con el tacto, etcétera. Entonces, es muy importante que nos quedemos con esta idea que no debemos confundir las dos cosas. No siempre se puede esperar una demostración, no siempre se puede esperar una muestra y además hay que saber cuándo es válido pedir una y cuándo es válido pedir la otra. Normalmente pedimos muestra cuando se trata de algún objeto. Tú me dices que te compraste una planta que tiene, no sé, una planta carnívora, y yo quiero verla, pues te pido una muestra. Quiero ver si de verdad hay una planta carnívora por ahí en tu habitación, en tu casa. Pero si yo lo que quiero saber es si existen las plantas carnívoras o si lo que yo quiero saber es que efectivamente esa planta carnívora es tuya, entonces pido una demostración. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque el hecho de que tú me pongas una planta carnívora enfrente no me demuestra que es tuya. La demostración viene dada por razonamientos que siempre van acompañados o constituidos de premisas. No son lo mismo simplemente mostrarme la planta. Ahora, ¿qué cosa es razonar? Razonar, para resumirlo, consiste en dinamizar las ideas ya formadas para formar otras nuevas ideas llamadas conclusiones. O sea, la razón es la parte de la inteligencia que toma los datos que yo ya tengo, sean datos que me dio mi aparato sensorial o sean datos de otra naturaleza. Por ejemplo, yo leo un libro, adquiero datos, cualquier tipo de datos, ya los tengo incorporados y entonces lo que sigue ahora, la razón, lo que hace es dinamizarlos, estructurarlos para que a partir de los datos que yo ya tengo yo pueda sacar nuevo conocimiento. Eso es lo que hace la razón, por eso es tan importante. Por eso es tan fructífera esa facultad de la inteligencia, porque es la que nos permite llevar a nuevas conclusiones, a llegar a nuevo conocimiento, a nuevos saberes. Aquí ponemos este ejemplo, conocimiento preadquirido, es decir, los datos que ya conocemos. Ponemos aquí dos premisas que después van a conformar un argumento, pero más adelante, solo cuando ya le incorporamos la tarea o el papel de la razón. Primera premisa, la comida siempre me ha quitado el hambre. Yo sé que siempre que he comido, todas las veces que he comido en mi vida, resulta que se me quita el hambre. Siguiente premisa, la papa que tengo aquí es comida. Yo sé que las papas se comen. ¿Por qué? Porque vivo en una cultura que come papas, yo observo que la gente las mastica, entonces yo sé que esta cosa es comida. ¿Cuál es el conocimiento nuevo? Lo que yo obtengo a partir de estos datos. Lo que obtengo es que si yo me como esta papa, lo más probable es que me quite el hambre.
¿Por qué digo lo más probable? Porque el haber visto siempre que algo ocurre no me da la certeza de que la siguiente ocasión también va a ocurrir. Sería una falta contra la razón creer que la razón me da esa certeza. No, la razón me da la probabilidad. En este caso, no me da la certeza. Hay otros razonamientos donde sí me da certeza, en este no. Pero de todas formas, lo racional es creer que lo más probable es que si me como esta papa voy a dejar de tener hambre. Ese es el nuevo conocimiento que yo saco de los datos que ya había adquirido. Otro ejemplo es aquí tenemos solamente una premisa. Tenemos este dato. Todo número entero multiplicado por 2 resulta en un número par. Entonces, cuando yo pongo en marcha mi razón basándome en este conocimiento, llego a conclusiones, por ejemplo, como esta. El número 377, que es un número entero, multiplicado por 2, va a ser necesariamente un número par. ¿Por qué? Porque me estoy basando en los datos primeros, en el dato anterior, y a partir de ahí le uno otros datos y pongo en marcha mi razón para obtener un nuevo conocimiento. Y claro, si estamos hablando de que la razón tiene una cierta función o una cierta estructura natural y que además la razón nosotros podemos ponerla en marcha o no, se sigue que existen razonamientos que son correctos y otros que no lo son. Ponemos este ejemplo. Todos los murciélagos tienen alas. Esto es otro argumento. Todo esto conforma otro argumento. Todos los murciélagos tienen alas. Procrusto es un murciélago. Por lo tanto, aquí es donde yo saco el nuevo dato, aquí es donde mi razón se pone en marcha. Procrusto tiene alas. ¿Por qué esto es un razonamiento correcto? Porque en este caso, ambas premisas tienen algo que las pone en relación. Si las premisas están relacionadas, entonces yo puedo concluir algo de ahí. Yo no podría concluir algo de un razonamiento, perdón, de un conjunto de premisas. Por ejemplo, si yo digo, ayer tomé el sol y le pongo la otra premisa de ahora tengo hambre. Si yo junto estas premisas no voy a concluir nada nuevo. ¿Por qué? Porque dentro de ellas no hay nada que las ponga en relación. Muy diferente es lo que ocurre aquí con estas premisas. Todos los murciélagos tienen alas, Procrusto es un murciélago. ¿Qué es lo que pone en relación a estas dos premisas? Pues el murciélago. Primero hablo de algo que les corresponde a todos los murciélagos, luego digo, bueno, yo tengo que Procrusto es un murciélago y concluyo pues, que si Procrusto es un murciélago, entonces debe tener esa característica que tienen todos los murciélagos, que es tener alas. Este es un razonamiento correcto, porque estoy sacando los datos que necesariamente se siguen de estas dos premisas. Y aquí ponemos un ejemplo de un razonamiento que sería incorrecto. Cuando hablamos de un razonamiento incorrecto, lo que estamos diciendo es que hemos procedido, nuestro entendimiento ha procedido de tal manera que en alguno de sus puntos experimenta una falla en contra de la razón. Esto quiere decir que hablamos de un razonamiento incorrecto. El ejemplo es el siguiente. Lucrecia estaba enferma del hígado, es la primera premisa. Segunda premisa, Lucrecia falleció. Y por último, tenemos la conclusión. Por lo tanto, Lucrecia murió a causa de su problema de hígado. ¿Por qué este es un razonamiento incorrecto? Porque no tenemos ningún término que ponga en relación ambas premisas, a pesar de que ambas hablan de Lucrecia, porque nada las pone en relación. Porque la primera está hablando sobre una enfermedad del hígado de Lucrecia, una enfermedad que de repente le aconteció. No me está diciendo algo universal, como en el caso de todos los murciélagos tienen alas. Aquí no estoy diciendo todas las Lucrecias que se enferman del hígado mueren del hígado. No estamos diciendo nada universal como eso. Simplemente estoy diciendo que ese individuo llamado Lucrecia estaba enfermo del hígado. Esto no tiene nada que ver con la universalidad de los fallecimientos que correspondería a la segunda premisa. ¿Por qué? Porque aquí también estamos hablando de algo completamente concreto e individual. No estamos universalizando nada. Estamos diciendo Lucrecia falleció. Entonces, si yo pensara que de estos dos datos puedo concluir que Lucrecia falleció a causa de su problema de hígado, estaría incurriendo en un error racional
porque nada conecta los datos anteriores. Para que yo pudiera decir que Lucrecia falleció a causa de su problema del hígado, tendríamos que incorporar otras premisas, como veíamos en el ejemplo de los tiburones de dos cabezas, son varias premisas. Aquí también habría que incorporar varias premisas para ir poniendo para ir haciendo una hilación, para ir articulando una premisa con otra, de tal manera que al final yo pueda juntarlas con mi razón y sacar algo de ahí. Aquí no puedo sacar nada de esto. ¿Por qué? Porque Lucrecia, si Lucrecia falleció, pudo haber fallecido por miles de otras causas, aún teniendo un problema del hígado. Aquí no hay ninguna premisa que me haga conectar las dos cosas. Me diga que necesariamente al fallecer ella fue este acontecimiento ocasionado por el problema del hígado. Bueno, como estos errores de razonamiento hay muchísimos, eh, llamados falacias. El nombre correcto de este tipo de razonamientos es falacias. Más adelante, en la sesión acerca de lógica, vamos a ver varios ejemplos que nos van a ayudar, perdón, a ir entendiendo cómo es que en nuestra vida cotidiana vamos sacando conclusiones de datos de donde no podemos sacar conclusiones, o por lo menos no podemos sacar las conclusiones que normalmente esperamos sacar. ¿Y qué pasa? Pues terminamos faltando a nuestro propio entendimiento. Terminamos no comprendiendo bien en qué consiste la cosa sobre la que yo pretendía estar razonando o reflexionando. Ahora vamos a la siguiente parte. Ya hablamos de qué es eso de conocer, cómo funciona, cómo se unen la inteligencia y la sensación. Dijimos, perdón, qué es la razón. Ahora vamos a hablar de la importancia del lenguaje. Esto es muy importante porque cuando nosotros vamos a razonar sobre lo que sea, antes de razonar necesitamos que la materia de razón, es decir, los datos preadquiridos de los que hablábamos, estén bien. O sea, la razón también tiene que incorporar eso. No solamente tiene que ponerse en marcha, no tiene que ponerse a correr sin entender ella misma qué está haciendo. Entonces, para eso sirve poner atención en nuestro lenguaje. Cuando nosotros prestamos una correcta atención a las palabras que usamos, nos estamos encargando de tener buena materia sobre la que vamos a trabajar. Es como querer construir una casa de madera y tener la madera tener madera podrida y tener la mejor madera, la más resistente, la que más dura. Algo parecido pasa con nuestra razón cuando no nos encargamos de nuestro lenguaje, cuando no nos encargamos de conocer bien qué es lo que yo estoy diciendo. Ponemos aquí estos ejemplos que igual de alguna manera son comunes. Todos alguna vez hemos caído en estas confusiones, en estos errores. Cuando decimos pásamela esa, cuando decimos esa, no estamos especificando nada. Entonces, si esa palabra solita no significa, por ejemplo, si yo me estoy refiriendo a una cuchara, la palabra esa no tiene nada que ver con una cuchara. Entonces, yo no me estaría haciendo cargo de tener buena materia de razonamiento o no le estaría proporcionando una buena materia de razonamiento a la persona con la que yo estoy hablando. Es muy importante esto en el caso de la educación. Si un padre o una madre no se encarga de hablar correctamente, pues ese mismo error, esa falta que hay en la materia primera de la razón, se la va a transmitir de la misma manera al pequeño. Entonces, está el otro ejemplo, sube hacia arriba. Si nosotros atendemos bien al significado de esta frase, entendemos que ahí hay una redundancia, es decir, ahí se está repitiendo la misma idea y no nos está diciendo, cuando yo digo hacia arriba, no le estoy agregando nada nuevo a la palabra sube, porque subir ya es tender hacia arriba. Son ejemplos muy cortos estos, pero hay muchísimos, hay un sinfín de ejemplos que podríamos poner y que cada uno de nosotros tiene que ir pensando en qué momento de nuestras conversaciones o en qué momento de nuestros discursos estamos diciendo cosas de las que no estamos tan conscientes de qué significa. Es muy importante empezar a ejercitar esta parte. ¿Cómo se empieza a ejercitar? ¿Cuál es un buen ejercicio para esto? Bueno, pues entender que todas las cosas
pueden ser definidas. No siempre es fácil definir una palabra, un término. Por eso tenemos los diccionarios, porque no, claro que no es fácil llegar o sea, que yo mismo me ponga a decir, por ejemplo, aquí que es un librero, que yo diga qué cosa es un búho, no siempre es fácil. Pero aunque no sea fácil, es un buen ejercicio empezar por cosas muy básicas. ¿En qué consiste hacer una definición? Consiste primero, esto ya lo sugería Aristóteles, consiste primero en identificar cuál es el conjunto de cosas al que pertenece el término. Por ejemplo, librero. ¿A qué conjunto de cosas pertenece? A muebles. Ahí tengo la primera parte de mi definición. ¿Cuál es la segunda parte? Esta es un poquito más compleja. Es identificar ya no el conjunto de cosas a las que pertenece, sino ahora cuál es la diferencia específica. Es decir, cuál es la diferencia entre los libreros y todos los demás miembros del género muebles. Ya dije que el librero es un mueble, pero tengo que especificar más. Tengo que ver en qué se distingue el librero de todos los demás muebles. Aquí ponemos este ejemplo. Dentro del conjunto de muebles tenemos muebles que son para sentarse, para comer, para organizar libros y bueno, hay innumerables funciones de las que podríamos hablar tratándose de muebles, pero aquí ponemos estos tres ejemplos. Ahora, para que se distinga el librero de otros muebles, tenemos que especificar cuál es su función en este caso o qué lo distingue. Bueno, aquí lo que lo distinguiría es que el librero es para organizar libros, muy diferente a la mesa, ya por ejemplo para sentarse a comer o para comer, muy diferente a la silla, que sería simplemente para tomar asiento. Entonces, lo mismo se puede hacer con cualquier término. Puedo tomar el término murciélago, puedo tomar el término matemáticas, puedo tomar la palabra lenguaje, puedo tomar cualquier cosa, pero es importante empezar a ejercitarnos, aunque parece una labor muy difícil al principio, se va facilitando en la medida en la que nos vamos acostumbrando, pero sí es muy importante que lo comencemos a hacer si queremos llevar una vida que sea adecuadamente racional. Es decir, una vida que no me esté procurando costumbres o hábitos que falten a la razón, porque muchas veces lo que atenta contra la razón atenta también contra nuestra propia dignidad o incluso contra nuestra felicidad. No es que pase de manera directa, la relación no es tan directa, pero hay una relación, aunque sea indirecta, aunque a veces sea lejana, siempre hay una relación, hay una conexión entre no saber razonar y la infelicidad o los problemas que esa falta de razonamiento le pueden traer a mi vida, a mi existencia, a mis relaciones personales. Bueno, esto solo es una sugerencia de algo que es muy importante hacer. Encargarnos de que las palabras que usamos sean palabras de las cuales nosotros conozcamos bien su significado, por lo menos tengamos una noción muy básica, porque si no entendemos las propias palabras que estamos usando, no seríamos nosotros los dueños de lo que decimos. Es como estar repitiendo algo que alguien más dijo sin ponerme a pensar qué querrá decir eso. Por eso es muy importante empezar a contemplar esta parte, la parte del lenguaje, la parte de conocer las palabras que usamos. Ni siquiera es necesario al principio eh, investigar nuevos términos. Basta con que empecemos a preguntarnos qué significan las palabras o las frases que yo ya naturalmente utilizo en mi vida cotidiana. Y bueno, aquí vamos a mostrar o presentar cuál es la importancia de la razón. La importancia, creo que ya se va viendo, es precisamente esa, que la razón es un instrumento universal. Quiere decir esto que es una herramienta. Para cualquier actividad que nosotros podamos imaginar, podamos pensar, vamos a encontrar diferentes aparatos, diferentes herramientas que nos van a facilitar las maniobras. Por ejemplo, para un científico que se encarga de investigar bacterias, será muy importante un microscopio, entre otras cosas, entre otros instrumentos, aparatos, un microscopio será importantísimo. No podría realizar su labor de otra manera. O, por ejemplo, para alguien que se encarga de construir pequeñas casas de madera, va a necesitar, si usa, claro, si usa tornillos, va a necesitar un destornillador, porque el destornillador le va a ayudar a no tener que usar la fuerza bruta de sus manos desnudas para estar quitando o poniendo tornillos.
sino que esta herramienta le va a facilitar muchísimo ese empeño o esa tarea. O, por ejemplo, para el músico, sería dificilísimo para un músico hacer música sin el instrumento musical, es decir, sin aquel objeto que va a generar los sonidos que necesita para crear sus armonías, para crear sus elaboraciones, sus composiciones. Lo mismo, por ejemplo, para alguien que quiere pelar una fruta, una manzana, por ejemplo, muy difícil sería hacerlo con las uñas, o muy difícil es incluso hacerlo con otros instrumentos que no son para eso. Difícil sería usar el destornillador para que yo pelara una manzana. Me encargaría de hacer una papilla de esa manzana antes de quitarle correctamente la cáscara. O tenemos, por ejemplo, la caña de pescar. Si alguien va a sacar peces del agua, mucho más fácil que lo haga con esta cosa, la caña de pescar, a que lo haga con sus manos o que se meta a nadar para procurarse los peces. Entonces, todas estas cosas que también tienen mucho que ver con la tecnología, con los avances científicos, son joyas para la técnica, es decir, son joyas para nuestra aplicación de conocimiento en el mundo cotidiano, para llevar a cabo cualquier trabajo. Sin embargo, no debemos nunca descuidar, principalmente cuando estamos hablando de la ciencia, no debemos descuidar que hay una herramienta que le precede a todo esto, una herramienta que es fundamental, que es la razón. La razón es el instrumento universal, porque no importa si yo me dedico a la pesca, no importa si me dedico a la música, no importa si me dedico a construir casas de madera o a la ciencia, siempre voy a necesitar la razón, independientemente de los demás instrumentos. De hecho, si el ser humano tiene instrumentos, porque antes ya pensó, ya razonó qué tipo de objetos le pueden funcionar mejor para llevar a cabo con mayor facilidad las tareas que ya lleva a cabo. En la ciencia, claro, las cosas son mucho más complejas porque pues, instrumentos de la ciencia son un poco más abstractos. Primero tenemos los materiales, por ejemplo, el microscopio, pero tenemos otra cosa en ciencia que es el llamado método científico. El método científico ya es una abstracción que en algún momento eh, algunos científicos del pasado eh, elaboraron o inventaron gracias a que utilizaron la razón. Es decir, se preguntaron. Esto fue tarea en conjunto, tanto de científicos como de filósofos. Se preguntaron, bueno, ¿de qué manera yo como científico puedo encargarme de asegurar que las conclusiones que yo saque a partir de los datos que voy a obtener o a partir de los datos que yo voy a hacerme presente, a traerme aquí al laboratorio o a mi investigación, a partir de qué datos y de qué manera yo voy a sacar conclusiones adecuadas? ¿Por qué? Porque no quiero equivocarme. Ya muchas veces la ciencia ha llegado a cometer errores. Entonces, claro, esos errores, que son parte de un mecanismo de prueba y error, han hecho que a lo largo de la historia se mejoren los métodos con los que sacamos conclusiones de los datos. Y bueno, todo esto tiene que ver precisamente con que, eh, bueno, más bien queremos reafirmar eso, ¿no? Que la ciencia jamás se hace independientemente de la razón. ¿Por qué es importante saber esto? Primero, hay que considerar que los datos que nosotros como sociedad o como cultura consideramos más serios son datos que generalmente vienen dados de alguna autoridad. ¿Qué quiere decir que vengan de alguna autoridad? Quiere decir que si yo no estudié física, si yo no conozco mucho de física, pues es razonable que yo confíe en alguien que sí estudió física cuando me está hablando de física. Si yo no estudié medicina, es razonable que yo confíe en el médico precisamente porque yo no sé de medicina. Yo no tengo los conocimientos de anatomía o de farmacéutica que el médico sí tiene y que además sabe aplicar. Por eso yo confío en ellos. Tenemos una cierta autoridad. Lo mismo pasa cuando estamos, por ejemplo, en una clase. Hay cierta autoridad en este sentido en quien imparte la clase, porque decimos, bueno, si yo no armé la clase, pues es razonable confiar en que quien me está impartiendo la clase,
que fue quien armó la clase, pues sepa pues todo lo relacionado con los temas que va a dar, ¿no? Entonces, esto es natural también en la conducta humana, pero es muy importante que usemos la razón porque precisamente, dado que las autoridades que nosotros tomamos son personas que también son susceptibles de cometer errores, no es suficiente que tomemos a la ciencia como una autoridad absoluta, o más bien a los científicos, más que a la ciencia, científicos como una autoridad absoluta, porque muy bien puede ocurrir que un científico conozca a la perfección el método científico, conozca a la perfección los materiales de los que va a disponer, conozca a la perfección cuál es el campo de su investigación, pero que sin embargo no sepa razonar adecuadamente. En este caso lo que tendríamos es que el científico no es realmente científico, por lo menos no puede ser de ninguna manera un buen científico y antes de conocer todo lo que atañe a su ciencia, no sabe razonar adecuadamente. Precisamente porque el método científico, por ejemplo, es ya una especie de receta a la que el científico tiene que obedecer. Pero ¿qué ocurre? Que ya la ciencia, la historia de la ciencia nos ha mostrado que la misma ciencia, con sus cambios de paradigmas, con los nuevos descubrimientos, puede llegar a cometer errores. Nada nos dice que en este momento la ciencia sea ya ciencia perfecta y absolutamente fuera de error o libre de error. Entonces, no basta con que el científico conozca cómo se desempeña su labor, sino que tiene que usar bien su razón para que cuando se encargue, por ejemplo, de aplicar el método científico, no solo lo esté aplicando bien, sino que sepa en qué circunstancias es razonable aplicarlo, precisamente porque no en todas circunstancias es razonable aplicar el método científico, ya que este método fue hecho para determinadas ciencias, no para todas las ciencias. Hay ciencias que no tienen método científico, bueno, tienen un método, pero no es el llamado método científico, porque no son empíricas. Un ejemplo de estas ciencias es la psicología. La psicología incorpora, bueno, la psicología tal como la conocemos hoy, incorpora diferentes datos y razonamientos que le han proporcionado las ciencias empíricas. Pero tenemos que este objeto, que es la psique humana, no es completamente empírica. Podemos saber cosas a través de experimentaciones, podemos mirar el cerebro a través de aparatos, podemos ver incluso cómo se van moviendo las ondas cerebrales, la electricidad neuronal, podemos conocer eso con determinados aparatos, pero ni siquiera con eso el psicólogo va a tener la facultad de entrar en la mente de un paciente, por ejemplo, para poder entender y sentir todo lo que esa persona entiende y siente. Es decir, toda esa experiencia del sujeto no es transmisible. ¿Por qué no es transmisible? Porque no es algo que se pueda percibir a través de aparatos electrónicos o a través de los instrumentos que usa la ciencia. Pasaría en este caso. El psicólogo, en tanto que científico, en tanto que elabora seriamente, se dedica seriamente a la investigación psicológica, tendría que usar adecuadamente su razón, tendría que entender cómo funciona la razón para poder saber hasta qué punto aplicar el método científico, ese método que nos dieron las ciencias empíricas, hasta qué punto se aplica a algo que de ninguna manera es empírico. Es decir, las personas no somos, bueno, la intimidad, la interioridad de las personas no somos algo empírico. De mí, por ejemplo, se puede escuchar lo que digo, eh, pueden observar una parte de mí, dado que estoy frente a una cámara, pero no puede nadie ahondar o conocer exactamente qué siento o qué estoy pensando en este momento. Entonces, la razón es la que nos debe indicar el camino, nos debe indicar, bueno, cómo yo puedo reflexionar acerca de esto. Pues así puedo sacar de aquí qué razonamiento puedo llevar a cabo para incorporar o para involucrar todos mis datos, todas mis premisas y no equivocarme. O sea, si yo no hago esto, aún conociendo
método científico, aún sabiendo usar de la mejor manera posible mis instrumentos, puedo cometer errores garrafales. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? A que, si bien tenemos autoridades científicas, razonable también de vez en cuando ponerlas en cuestión, claro, siempre y cuando me sea posible ponerlas en cuestión. Si yo no sé nada de medicina, no puedo cuestionar al médico, a menos que el médico esté cometiendo un error en algo que ya no tenga que ver con medicina. Fuera de eso, no lo puedo poner en cuestión si yo no me encargo de tener conocimientos básicos sobre lo que me está diciendo. Lo mismo pasaría con el músico. Si un maestro de música me está diciendo que voy a formar una armonía a través de, por ejemplo, desafinar mi instrumento musical, pues me va a parecer muy extraño, ya que mis conocimientos básicos de música me dicen que un instrumento mínimamente tiene que estar bien afinado, un instrumento musical. Entonces, para que nosotros podamos contribuir a una sociedad, no solo a una sociedad, sino incluso dentro de nuestro mismo seno familiar y personal, para contribuir de la mejor manera posible a que las cosas no sean en contra de la razón, a que las cosas no sean absurdas, o sea, que ni mis acciones ni mis comentarios sean absurdos ni fuera de lugar, pues tengo que empezar a meter todas estas lecciones en mi vida diaria. Tengo que empezar a pensar en estos términos. Pensar que por mucho las personas me digan y aseguren, no importa cuál sea el número, por mucho que me digan que tal cosa es de determinada manera, es válido que de vez en cuando yo pueda razonar, reflexionar o cuestionarme acerca de esa materia. Y bueno, con esta última parte hemos terminado la exposición de hoy, una exposición breve acerca de la importancia de saber razonar y acerca de qué cosa es esto de la razón. ¿Qué función puede tener la razón en mi vida individual, en mi vida cotidiana? Y claro, porque cabe aclarar una cosa, me parece que no lo mencioné al principio. La realidad tiene una dimensión racional, y en cuanto la realidad tiene una dimensión racional, pues lo que eso me está diciendo es que somos todos, absolutamente todos los seres humanos, somos capaces de usar la realidad como materia de razonamiento. Es decir, que yo puedo entender la realidad cada vez mejor. Por mucho que yo tenga dudas de que es posible conocer determinadas verdades o confiar en determinadas afirmaciones, yo mismo puedo poner en marcha mi razón cuando sé usarla correctamente para que a través de esta dinámica yo pueda entender mejor mi realidad, pueda entender mejor cómo relacionarme con ella. Los sentimientos, por ejemplo, se dice que no son racionales. Claro, los sentimientos no son racionales, pero eso quiere decir que cuando los experimentamos, la razón no tiene nada que ver con ellos. Esto no quiere decir que no puedan ser ellos mismos materia de razonamiento, lo cual es diferente. O sea, cuando decimos que las emociones no son racionales, quiere decir que corresponden a un orden, es decir, dentro de la mente, dentro de la constitución del ser humano, corresponden a un orden diferente a la razón. Pero, a pesar de esto, perfectamente pueden ser objeto de razonamiento. Tal es el caso, de nuevo, de la psicología. La psicología estudia estas cosas a las que llamamos emociones, de otras partes de nuestra mente. Pero son estudiables precisamente porque tienen una dimensión que podemos comprender con la razón. En ese sentido, pertenecen al conjunto de la realidad que es racional. Solo en este sentido. Bueno, voy a detener la grabación para que pasemos a la parte de las preguntas. Recuerden, es muy importante que nos planteen sus preguntas, sus inquietudes, que nos den comentarios. Siempre los comentarios son muy enriquecedores para las discusiones o para aclarar mejor los datos, para que se entienda mejor cualquier tema.